Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Ahora vamos a deleitarnos, ¿verdad?, en la presencia del Señor con un himno dirigido por nuestra hermanita Erika. Amén. En cuanto le da las gracias a Erika, ¿verdad? Amén. Por la alabanza, que así sea, ¿verdad? Que siempre decidamos seguir a Cristo y que no volvamos atrás. Así que bienvenidos sean todos aquí a la casa del Señor y que podamos sentir la presencia de Dios en medio nuestro a través de su Espíritu. Oremos ahí donde incline su rostro, vamos a orar para empezar con el estudio. Padre, una vez más estamos agradecidos, Señor, en esta mañana. Por tu misericordia, Señor, abrimos los ojos. Gracias, Señor, por este tu día de reposo, en el cual podemos reposar tanto físico como espiritualmente de nuestras obras. Que podamos entender, Señor, que son tus obras, es tu reposo y no es el nuestro, Señor. Que entremos contigo en esa dimensión, en ese santuario, en la eternidad, que es el día de reposo, para poder reposar contigo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre, y que tú nos fortalezcas cada día más y tu Espíritu nos llene en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Pero vamos a estudiar acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, ¿ok? Yo sé que es un tema un poco... quiero que entendamos, no estoy tratando en esta mañana de definir quién es, escuche bien, quién es el Espíritu Santo. ¿O qué es el Espíritu Santo? Son dos preguntas. ¿Por qué? Porque hay una cita de la Mensajera del Señor que dice que no entremos en esos temas, pero si usted se fija, ella menciona en qué es, o sea, su naturaleza, no quién es. La Biblia revela quién es el Espíritu Santo. Lo que no revela es qué es. ¿Entendemos? Porque está el quién y el qué. El qué no sabemos. Sabemos que es un espíritu. Pero yo no puedo decir qué naturaleza, de qué se compone. Yo sí sé de qué soy, carne y huesos. Somos humanos. Pero ¿qué es el espíritu? No podemos entrar en ese misterio. Pero ¿quién es? Sí, la Biblia dice quién es el Espíritu Santo.
Es el primer tema de 2. Así que vamos a estudiar y vamos a relacionarlo con el espíritu del hombre. ¿Okay? Ahora voy a hacer algunos comentarios para comenzar. Al estudiar la personalidad de Dios y de su Hijo, en realidad usted va a ver que la cualidad que hace que el Padre y el Hijo sean personas en su forma, esta cualidad no es una cualidad que defina al Espíritu Santo como una persona. Ahora me doy a entender. Cuando usted estudia acerca del Padre y del Hijo, o sea, el Padre Dios y su Hijo Jesucristo, la Biblia es clara en decir que ellos son personas, o sea, y eso lo vamos a ir viendo quizás en el otro estudio mayormente. Ahora, esta cualidad no es una cualidad que defina al Espíritu Santo como una persona. ¿En qué sentido? Porque usted va a encontrar en la Biblia que Jesús tiene forma física, el Padre tiene forma física, pero el Espíritu no tiene forma física, simplemente un espíritu. En ese sentido, no es la misma personalidad. La conclusión sobre la personalidad del Espíritu Santo es muy sencilla y sin embargo a menudo se pasa por alto. El Espíritu Santo es simplemente un espíritu. Usted sabe que Jesús dijo que un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos. Cuando los discípulos se recuerdan que fueron al aposento alto allí y dice que Jesús ya estaba ¿dónde? Y dice, Señor, pero le dijeron, es un espíritu. Porque creían que había traspasado las paredes. Pero ya sabemos por la mensajera del Señor que dice que era que Jesús había llegado antes que ellos y ya Él estaba dentro. Por eso es que le dice, tóquenme, un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos. Entonces el Espíritu Santo es simplemente un espíritu. A partir de esta sencilla conclusión, sabemos que aunque el Espíritu Santo es una persona, ahora, ¿en qué sentido? Eso lo vamos a ir viendo. Lo es de una manera distinta a la del Padre y del Hijo. La personalidad de Dios y de su Hijo difiere de la personalidad del Espíritu Santo. La cualidad o el estado del Padre y del Hijo como persona no es equiparable a la cualidad o el estado del Espíritu Santo como persona. Esta conclusión contradice la creencia popular de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas coiguales. Si el Padre tiene forma física, el Hijo tiene forma física, el Espíritu Santo es simplemente un espíritu, no pueden ser coiguales. Entonces, esto contradice que son coiguales. Evidentemente no son iguales. El Padre y el Hijo poseen cualidades distintas en su condición de personas en comparación con el Espíritu Santo. Un consolador es Jesús en la carne. Presten atención a esta declaración. Un consolador es Jesús en la carne y Él va al Padre. Otro consolador es Jesús que regresa a ellos en el Espíritu. Son dos personalidades distintas y sin embargo una misma identidad, Cristo. ¿Entendimos? ¿Cuántos creen que Jesús tiene dos naturalezas? Jesús tiene dos naturalezas. Él es divino y se hizo ¿qué? Humano. Tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, ¿se dan de cuenta? Ahora, vamos a estudiar un poco acerca de el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Los textos van a estar acá en la pantalla y si usted quiere buscar en su Biblia también lo puede hacer. Primera pregunta, ¿a imagen de quién fue creado el hombre? ¿Okay? ¿A imagen de quién fue creado el hombre? Dice la palabra de Dios que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el hombre fue creado, según la pregunta es, ¿a imagen de quién fue creado el hombre? A imagen de Dios.
Recuerden eso. El hombre es creado a imagen de Dios. Ahora, voy a mencionar algo, lo mencioné antes. En nuestras Biblias, cuando usted va en el capítulo 2, si no me equivoco, que dice, que Dios dice que creó a Adán del polvo de la tierra, ¿cierto? Y dice que Eva fue creada ¿de qué? Una costilla de Adán. Ahora, un paréntesis. Y yo quiero, usted puede, esto es profundo, hermanos. Es sencillo, pero a la vez es profundo. En nuestras Biblias dice una costilla. Pero en realidad, el idioma que fue escrito en la Biblia no dice una costilla. Dice del lado. ¿Ok? No dice costilla, sino que dice del lado. Ahora, según los rabinos, hermanos, comentarios sobre este texto, literalmente dice de su lado. Por eso usted va de cuenta, cuando usted lo estudia de esta manera, usted dice, ok, por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el problema fue, si Dios vuelve a que hombre y mujer se unan y sean una carne, ¿se dan de cuenta por qué no fue una costilla? Sino que lo que da a entender Dios es, lo que una vez fue, se separó. O sea, algo sucedió que Dios de un lado del hombre se rompió e hizo una mujer. Y el otro lado, el hombre. Es como si dijéramos que cuando Dios hizo al hombre, hizo la mitad, por decir así, era hombre y la mitad era mujer. Y usted va a decir, pero usted no tomen el pensamiento que se usa hoy en día, de que el hombre tiene una confusión que si es hombre o mujer. Sino lo que estoy diciendo es que cuando Dios crea al hombre, hermanos, por eso es que el matrimonio es tan sagrado. Y por eso es que hoy en día, posiblemente, hermanos, cuando usted cree que la mujer simplemente fue sacada de una costilla, eso es algo diminuto. Pero cuando usted dice que era la mitad de Adán, usted se va a dar de cuenta que cuando Dios hizo el hombre y la mujer son iguales. En la traducción, lo que el hombre ha hecho, ¿sabe lo que es? Disminuir a la mujer, que es menor que el hombre. Pero en realidad es del lado, era su lado. Entonces, miren qué interesante. De un lado salió una persona, dividió Dios de un lado y hizo, ¿qué? A la mujer del lado, no de una costilla, no de un hueso, sino de un lado. Era un lado de Adán. Cuando entendemos eso de esa manera, usted, varón que está aquí en esta mañana, usted va a entender quién es la mujer y lo que la sociedad ha hecho. Aún en la Biblia lo que han hecho, que es una costilla. No es una costilla, hermanos, es un lado. Y entonces usted se va a dar de cuenta cómo en realidad, cuando Dios dice, se unirán. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero eso era un paréntesis. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando usted entiende que dice el texto, hagamos el hombre a nuestra imagen, Dios está diciendo algo. Entonces, nada más en ese versículo yo puedo ver que Dios, en algún momento, fuera del cómputo humano, de tiempo, lo que dice la palabra de Dios, el Hijo salió ¿de quién? Del Padre. Por eso que usted siempre dice que el Padre está, el Hijo se sienta al lado ¿de quién? Al lado, a su lado. O sea, mediten todo esto y vea el texto de esa manera. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hizo un hombre. Pero de ese hombre, Dios sabía que en algún momento el hombre iba a ¿qué? A ver que las parejas habían dos. Y Dios sabe lo que hace.
Dice, pues sabe Adán, ya yo tenía eso pensado. De tu lado, entonces, voy a dividir. Y entonces lo va a llamar hembra y lo va a llamar varón. Pero en realidad son ¿qué? Uno. ¿No ha leído usted ese texto cuando Pablo dice que el que se une a una prostituta está profanando sobre su propio qué? Hermanos, esto es profundo, ¿sabe? El matrimonio es profundo. Cuando yo lo entiendo de esta manera y no de una simple costilla como nos han enseñado, es algo total, la teología cambia totalmente diferente. Pero nada, eso es para que viéramos, o sea, la conexión del Padre y del Hijo, que son uno, pero en realidad son dos. ¿Se dan de cuenta? Entonces, seguimos, la Biblia describe la pregunta ahí, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Existe otro ser divino a la imagen de Dios? Es la pregunta, porque Él dice, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios y Filipenses. 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, la pregunta que estamos viendo, si Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, la pregunta es, ¿a quién Dios le estaba hablando? La misma Biblia nos responde, si dice a nuestra imagen. El texto de 2 de Corintios 4:4 dice que Cristo es ¿qué? La gloria y es la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Estamos claros? En Filipenses 2:6 dice, el cual, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, cuando el texto, y hay mucho más, pero la pregunta, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Existe otro ser divino a imagen de Dios? Según los textos, ¿quién es otro ser divino a imagen de Dios? Jesús. ¿Ok? Según los textos. Vamos ahora a ver, ese era Filipenses 2:6. Tenemos dos más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando el contexto? De Jesús. Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, contesta la Biblia con quién está hablando Dios cuando decía, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le estaba hablando? Porque Jesús es la imagen de ¿quién? El Padre. Como estábamos hablando en la lección. Usted quiere conocer el carácter de Dios. Usted quiere conocer a Dios. La única manera es a través de ¿quién? De Cristo. No es que simplemente yo digo, ok, mira, Isabel es así, 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 así. Y usted en su mente crea que una imagen. Pero cuando usted conoce a Isabel cara a cara, habla con él, tiene relación con él, se da de cuenta a veces que hay personas que dicen, no te ajustes con fulano o mengano, o que fulano es así. Y a usted ya se bloquea la mente y usted ve a esa persona y dice, no, esta persona es así. Pero en algún momento usted se allega a esa persona, conoce a esa persona y se da de cuenta que la persona es ¿qué? Es diferente a lo que le habían dicho. Entonces se dan de cuenta, hermanos. Jesús no solamente dice el Padre es así, sino que Jesús vino a este mundo en carne. ¿Y qué hizo? Demostró y dijo, mira, ¿tú quieres ver al Padre? Así es el Padre, mírame a mí. Porque el Padre, hermanos, no tenemos acceso a Él. Todo es a través de Cristo. Cuando usted entiende esto, hermanos, cuando usted entiende esta cadena, que la fuente de todo es el Padre, y todo llega a nosotros, usted se dará de cuenta que es a través de su Hijo Jesucristo. Todo fluye a través de su Hijo Jesucristo. Así que entonces, la Biblia solo describe a Cristo como la imagen de Dios. Busquen toda la Biblia, hermanos, todas las veces que dice que quién es esa imagen de Dios, y el único que la Biblia describe que es a imagen de Dios es Cristo Jesús. No va a encontrar otra cosa, hermanos. O sea, para que usted vea que la Biblia es clara.
Ahora, dice ahora, vamos a ver esta pregunta. ¿Qué implica el término imagen y semejanza? ¿Qué implica ese término? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, ¿qué implica ese término? Dice Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Están las palabras que leímos en Génesis 1:26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, aquí nos dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre ¿qué? Set. Entonces, aquí vemos que Set era a semejanza e imagen de Adán. Esto incluye tanto lo físico como lo espiritual. De tal palo, dicen por ahí, tal astilla. Aunque eso se puede romper, ¿no? No siempre tiene que ser así. En las cosas malas se puede romper, pero a veces usted se va a dar de cuenta que usted actúa. Mi esposa misma a veces, ella me ha confundido la voz mía con la voz de mi hijo, mi esposa. ¿Verdad que sí? Él lo llama y le cree que soy yo. Y ella es mi esposa. Te dirá, ¿cómo puede suceder? Y a veces, wow, uno se queda, ¿cómo el hijo tiene rasgos de su padre, no? Pero a veces decimos así, no, mi papá me engendró así, mi papá fue esto y por eso es que yo soy así. Pero en Cristo, hermanos, esas tendencias hereditarias se pueden, ¿qué? Romper. ¿Ok? Entonces, esto incluye tanto lo físico como lo espiritual, porque dice que Adán engendró. Ahora, la pregunta número 4. ¿De qué está hecho el ser humano? ¿De qué está hecho el ser humano? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aunque este no es el tema, hermanos, pero es clave entender. Si usted quiere entender qué soy yo, si usted quiere entender qué sucede cuando yo muero, este verso es claro y es vital. Porque hay personas que dicen, el que cree en el alma que es inmortal, dicen que yo tengo un alma, ¿cierto? Y que el alma está por ahí. El cuerpo muere, pero el alma es ¿qué? Pero el texto dice bien claro la pregunta, ¿de qué está hecho el ser humano? ¿De qué está hecho? Aquí vemos dos cosas. ¿Cuál es la primera? Polvo de la tierra. ¿Y qué? Y soplo o aliento de vida. No son tres. ¿Ok? No es que Dios dice, Dios formó al hombre de la tierra, Dios sopló y le dio un alma. El texto no está diciendo eso. El texto dice que tierra y soplo, y ahora el hombre fue ¿qué? Un ser viviente. Entonces, entendemos eso. Usted, si separa la tierra, el polvo de la tierra, y separa el aliento de vida, ¿qué tiene? Muerte. Tiene un cuerpo inerte, un cuerpo que se vuelve a la tierra y se desaparece. Ahora, ese soplo de vida, ese aliento de vida es lo que Dios ¿qué? Le dio. Cuando el hombre muere, ese soplo vuelve ¿a quién? A Dios. El hombre, el cuerpo vuelve al polvo y se acabó todo. No vemos tres cosas, simplemente dos. Entonces el hombre viene a ser un ser viviente. Entonces, tenemos cuerpo humano, tenemos el espíritu humano
que es, o sea, el espíritu, el aliento, el ruá, el soplo que Dios le dio, y ahora entonces hay un ser viviente. Entonces, cuerpo más el espíritu, que es el aliento de Dios, que es un ser viviente, un humano viviente. Quiero que tengan eso en mente. Vuelvo otra vez. El cuerpo, el espíritu, el aliento que Dios le dio. Entonces ahora tenemos ¿qué? Un ser humano o un ser viviente. Dos cosas para hacer ¿qué? Un ser viviente. Ahora, si el hombre fue creado a imagen de Dios y el hombre tiene dos aspectos, un espíritu y un cuerpo, como vimos, ¿significa eso que Dios y Cristo tienen un espíritu y una forma corporal? Esto es clave, por eso es que estamos viendo el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Si Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces me dice que el hombre está compuesto ¿de qué? Tiene un cuerpo y Dios sopló y ahora es un alma, un ser, tiene una entidad. Una sin la otra no puede existir. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. Si el hombre fue creado a imagen de Dios y el hombre tiene dos aspectos, un espíritu y un cuerpo, ¿significa esto que Dios y Cristo tienen un espíritu y una forma corporal? ¿Tiene Dios una forma corporal? Y cuando está hablando de Dios, está hablando del Padre. ¿Ok? La Trinidad, para la Trinidad, usted se da de cuenta que Dios no tiene una forma corpórea. ¿Ok? Usted se va a dar de cuenta. Si usted estudia bien. Ahora, los profetas vieron a Dios. Vamos a Primera de Reyes. Dice lo siguiente, y en el contexto se va a dar cuenta que está hablando de Dios el Padre. Y él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová, está hablando del Padre, sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, y su derecha y a su izquierda. Según el texto, ¿Dios tiene forma corporal? Sí. Dice que vio a Jehová sentado. Si lo vio sentado, si un espíritu no se puede ver, o sea, ¿me doy a entender? ¿Tiene forma Jehová? Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías dice que vio a ¿quién? Sentado sobre un trono alto. Ahora, recuerde que a Dios el Padre nadie lo puede ver. Muchas de estas manifestaciones son ¿qué? Visiones. Y muchas de estas usted se va a dar de cuenta que Dios está ¿qué? Solamente se ve su gloria, pero está velado. Y en realidad eso es lo que hace Jesús. Usted sabe que en el arca, en el santuario, el arca del pacto, dice que la presencia de Dios, la Shekinah, se manifestaba allí. Era la presencia de Dios, o sea, la manifestación de Dios. Ahora, según estos textos, ¿Dios tiene un cuerpo? ¿Tiene forma corpórea? Claro que sí. Eso también lo podemos ver en Daniel 7, 9, 13 y Apocalipsis 4, 2 y 3. Dice que vieron a Dios. Ahora, ¿Cristo existía en forma de Dios antes de la encarnación? ¿Qué ustedes creen? En forma de Dios. Miren lo que dice Filipenses 2:6 y Juan 6:46. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
¿Qué dice el texto? El cual siendo en forma de ¿qué? De Dios. O sea, divino igual que ¿qué? De Dios. Su forma era la forma ¿de quién? De su Padre. Ahora conocemos a Jesús al Jesús que se encarnó en un cuerpo humano. Pero antes dice que era la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y si Dios el Padre tiene forma, tiene cuerpo, Jesús también antes de encarnarse tenía forma, tenía cuerpo. Sí. Ahora quiero que entiendan, estamos hablando de algo que yo no lo puedo capsular, como yo ver a ustedes y yo veo su cuerpo, ¿entiende? Si no estamos diciendo Dios tiene cuerpo. Ahora, claro, el cuerpo de Dios no es un cuerpo mortal. No es un cuerpo corruptible, pero tiene forma, porque somos creados a imagen de Él. Dice Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? Literalmente, ¿cómo es? Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, la pregunta es, ¿veremos a Dios? ¿Veremos a Dios el Padre? Dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios, faltó la palabra, de corazón, porque ellos, ¿qué? ¿Verán a qué? A Dios. ¿Quiere usted ver a Dios? Tiene que permitir, yo tengo que permitir que Jesús limpie mi corazón para que yo pueda ver a quién, a Dios. Entonces, si lo vamos a ver es porque ¿qué? Un espíritu, o sea, me voy a entender, hermanos. Tiene cuerpo, lo voy a ver. Ya ese día no será a través de un velo, sino que el pecado ha sido erradicado de mi vida. Tengo un cuerpo ahora preparado para estar frente a la presencia de ¿quién? De Dios el Padre. ¿Por qué? Porque me cubrí con la justicia de Cristo. Porque fue por Cristo que llegué al cielo. Porque es Cristo quien me permite que yo pueda estar ¿qué? Frente al Padre, aquel día glorioso. Y yo sé que todos anhelamos ese día. Ahora, seguimos con otra pregunta. ¿Tiene Dios un espíritu? Recuérdese que el hombre Dios creó un cuerpo y tiene un espíritu. ¿Tiene Dios un espíritu? Vamos a hablar del Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Aunque la Biblia muestra a Dios el Padre que Él es espíritu, pero también lo muestra que tiene ¿qué? Una imagen. Cuerpo. Es corporal porque enseña sus espaldas, se pueden ver sentados, se puede ver su vestimenta. ¿Se dan de cuenta? Aquí dice entonces, dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla ¿qué? En vosotros. Entonces, según el texto, ¿tiene Dios un espíritu? El texto dice claro que ¿qué? ¿De quién es el Espíritu de vuestro Padre que habla qué? Entonces, según el texto, vimos, Dios tiene cuerpo. Y Dios tiene también ¿qué? Espíritu. Hizo al hombre con un cuerpo y le dio ¿qué? Su espíritu. Somos creados a imagen. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver a Jesús ahora. Primera de Corintios. ¿Tiene Jesús un espíritu? Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? ¿Espíritu qué? Vivificante. Filipenses 1:19.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pregunto, ¿dice el texto que Jesús tiene un espíritu? Vimos que tiene cuerpo igual que el Padre. Y el texto dice, ¿el espíritu de quién? De Jesucristo. ¿Tiene Jesucristo cuerpo? ¿Tiene el Padre cuerpo? ¿Tiene el Padre espíritu? ¿Tiene el Hijo un espíritu? Ahora, volvemos otra vez. Vimos en el hombre que tenía cuerpo humano, tenía espíritu humano que Dios le dio, y el hombre fue ¿qué? Un alma o un ser ¿qué? Viviente. Ahora, según estos textos, entonces podemos concluir que Dios tiene, fíjense bien, cuerpo divino. El humano tiene cuerpo humano, Dios tiene cuerpo divino. Ese cuerpo divino tiene una forma, pero tiene un espíritu divino. Entonces Dios es un ser divino, al igual que el hombre. Cuerpo, espíritu, un ser humano. Dios, cuerpo, tiene espíritu, un ser divino, según los textos que vimos. Ahora, seguimos. ¿Existen paralelismo entre el hombre y su espíritu y Dios y su espíritu? Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre? Presten atención a este texto, ¿ok? Porque puede confundir, ¿ok? Una vez me pusieron un comentario y estaban, el texto lo estaban tratando de torcer, porque usted lo puede entender de la otra manera, como dice Pedro, para su propia perdición, que se tuerce. Pero miren cómo dice, porque ¿quién conoció los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hasta ahora estamos bien, ¿no? Miren lo que está diciendo el texto, porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esto es clave, porque si yo, según ese texto, yo puedo decir, ve, que yo tengo un espíritu como adentro de mí. O sea, pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿Quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está haciendo un contraste. Ahora miren cómo dice, de la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, la pregunta que le voy a hacer. Este espíritu del hombre que está en él, ¿es otro espíritu aparte del hombre? ¿Tiene usted otro espíritu por ahí? ¿Puede estar usted aquí físicamente y su espíritu, otro de usted, otro espíritu, está allá en su casa sentado? ¿Puede ser eso posible? No. Isabel. Yo puedo estar equivocado, pero no. de hecho. O sea, usted está ahí. Ahora, de la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si este Espíritu no es otro que el hombre mismo, ¿por qué yo voy a pensar cuando se habla que el Espíritu de Dios es otra persona? ¿Me doy a entender? Que es otro diferente a Dios. Si Pablo está haciendo, ¿qué? Una analogía entre los dos, el hombre y Dios. Si yo digo que Dios tiene otro espíritu que no es el mismo, tengo que decir que yo tengo otro espíritu que no soy yo mismo, porque el texto está haciendo ¿qué? Una comparación, que ¿qué? El espíritu que está en él. De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿De quién es el espíritu? De Dios. ¿Estamos claros? Ahora, la expresión de la misma manera, mire qué interesante, dice de la misma manera significa a sí mismo. O sea, lo que es del hombre, claro que vuelvo y hago esa excepción, esa distinción. Estamos hablando de un espíritu divino, estamos hablando de un Dios divino. ¿Ok? Ahora, el texto anterior nos dice que la relación del espíritu del hombre con el hombre es la misma que la del espíritu de Dios con Dios. Sin embargo, el texto señala una diferencia muy importante.
Miren cuál es la diferencia bien importante. Mientras que el espíritu del hombre está en él. Presten atención, miren lo que dice el texto, otra vez con calma. Porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está ¿dónde? En él. Ahora, para Dios, mira cómo lo dice. De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. No dice el espíritu que está en él. ¿Vio la diferencia? Entonces, el texto señala una diferencia muy importante. Mientras que el espíritu del hombre está en él, el espíritu de Dios no se limita a la forma corporal de Dios. Y aquí es que tenemos que prestar atención. Hay una distinción. El espíritu de Dios no se limita a la forma corporal. Pero el hombre sí está limitado. ¿A quién se refiere el espíritu del hombre? Cuando Pablo dice el espíritu del hombre que está en él, yo rápidamente con mi pensamiento, con lo que ya me han enseñado, con lo que tengo en la mente, cuando se habla, dice el espíritu del hombre, una persona que cree en la inmortalidad del alma, dice, ve, que el hombre tiene un espíritu dentro de él. Ve, cuando él muere, es el espíritu que está por ahí. ¿A quién se refiere el espíritu del hombre? Vamos a ver algunos textos. En el segundo año de reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor sueños. ¿Quién tuvo el sueño? Y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Cuál es el espíritu? ¿De qué espíritu está hablando? ¿Se turbó qué? Cuando usted se turba, ¿qué es lo que se le turba? Entonces, según el texto dice, y se turbó su espíritu. ¿De qué está hablando? ¿De otro espíritu que tenía Nabucodonosor? ¿De otro ser? ¿De qué está hablando? Evidentemente Nabucodonosor no podía dormir porque estaba pensando en el sueño que había tenido. En otras palabras, su mente estaba ¿qué? Turbada. Entonces, según Nabucodonosor, el espíritu, cuando dice se turbó su espíritu, está hablando ¿de qué? De la mente. Pero nosotros, hermanos, tenemos la mente que cuando usted lee la Biblia que dice que habla o que del Espíritu o del Espíritu Santo o que habla así, y usted ya en la mente usted dice, o sea, se da de cuenta porque su mente ya no, este es el Espíritu Santo, la tercera persona. Pero puede estar hablando de qué? De la mente. El espíritu de Nabucodonosor era ¿qué? Su mente. También puede estar hablando, miren este otro texto. Salmos 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu ¿qué? Contrito. Usted sabe lo que está haciendo el salmista, lo que se llama en teología paralelismo de las letras. O sea, lo que está diciendo es, la primera oración lo va a decir otra vez en la segunda, pero de una forma diferente. Está diciendo lo mismo. Por ejemplo, dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Ahora, ¿qué es eso? Salva a los que ¿qué? Del espíritu contrito. Salmo 51, 10, está más claro todavía. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para David, ¿qué es un corazón limpio? ¿Un espíritu qué? Recto. Entonces, según estos textos, la palabra espíritu, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando, es del corazón. La misma Biblia lo está diciendo. Crea en mí, Dios, un corazón, pero después me lo va diciendo de otra manera. Y renueva un espíritu dentro de mí. Entonces, ¿se dan de cuenta? Yo no es cuando el hombre dice que le dio, ya vimos un aspecto. El primero fue, ¿cuál fue? El hombre tiene la mente.
el corazón, puede hablar del corazón. Usted puede ver también Salmo 17:77, 6, y puede ver 78:8, y puede buscar también Ezequiel 36:26, que habla de lo mismo. Ahora, ¿qué más podemos aprender? En Job, miren qué interesante. Mientras haya aliento en mí y el Espíritu de Dios esté en mi fosa, ¿qué? Nasales. Mientras haya aliento en mí. Para Job, ¿qué es el Espíritu? El aliento. Entonces dan de cuenta cuando dice que el Señor sopló sobre ellos y el hombre vino a ser ¿qué? Un espíritu. Isaías 38:16 dice: oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Leemos otra vez: oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que ¿qué? Que viva. Entonces, usted puede ver también Job 27:3 y Apocalipsis 11:11. Entonces, según estos textos, el espíritu del hombre es la personalidad, el carácter y la vida del hombre. Es la propia persona. O sea, es su corazón, es su vida, es su aliento, es su mente. ¿Se dan de cuenta entonces por qué dice el espíritu de fulano no sé qué? Se contristó. El espíritu de Nabucodonosor, ¿qué sucedió? Pero era ¿qué? Su mente. Entonces podemos ver que esta palabra en todos estos textos puede significar, aquí en estos textos significa la vida o el aliento. Entonces, ¿cómo explica la Biblia el Espíritu de Dios? Vimos el Espíritu del hombre. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver, ¿explica la Biblia el Espíritu de Dios? Porque vimos que Dios tiene cuerpo y tiene ¿qué? Un espíritu. Ahora, vamos a ver. Isaías 40:13. ¿Quién ha dirigido el Espíritu del Señor? ¿O quién siendo su consejo le ha enseñado? Romanos 11:34. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejo? ¿Saben lo que yo estoy haciendo? Romanos está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Cuando Pablo está escribiendo, Pablo tomó este texto de Isaías. Pero Pablo ahora me está diciendo que es el Espíritu del Señor. Me está tomando la misma cita de Isaías, pero ahora Pablo me está interpretando y me está diciendo que el Espíritu del Señor es ¿qué? La mente del Señor. ¿Se dan de cuenta? Entonces, Isaías dice quién ha dirigido. Es el mismo texto. Lo que cambia es Espíritu del Señor y aquí lo que cambia es la mente del Señor. Entonces, ¿el Espíritu del Señor es qué? La mente. Cuando yo dice el Espíritu, yo tengo el Espíritu de Dios. No necesariamente usted lo que cree, no, que algo sobrenatural se entró sobre mí y tengo el Espíritu. Se puede entender que el Espíritu de Dios, o sea, yo tengo que, ¿se recuerdan que Jesús también mencionó y dijo, pues vosotros, Pablo lo dice también, tenéis la mente de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, ¿cómo explica la Biblia el Espíritu de Dios? En estos textos podemos ver que el Espíritu de Dios en estos textos es ¿qué? La mente. Mire Juan 6:33 y mire Romanos 8:10. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, mire como dice aquí. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Vamos a ir a estos dos más. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién me hizo? El Espíritu. Y si usted se queda ahí, dice el Espíritu Santo. O sea,
un tercer ser me hizo. Pero dice el texto, y el soplo del Omnipotente, ¿qué? Para Job, ¿qué es el espíritu? El soplo. Por eso en Génesis 1:1 cuando dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En Génesis cuando dice, y dijo Dios, Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios y la tierra estaba ¿qué? Y el Espíritu de Dios se movía. Y dijo Dios, ese espíritu que se movía, todo el mundo en la cristiandad hoy en día dice, no, ¿ves? Ahí está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero usted se va a dar cuenta, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿usted sabe lo que Dios hace con las aguas? Te pregunto, ¿cómo usted cree que Dios las separó? El Espíritu de Dios se movía. El soplo del Omnipotente. Dios sopló. Con su palabra Dios habló. Si usted se fija, hermano, es interesante porque yo estoy hablando. Usted sabe lo que yo hablo, usted lo está oyendo. ¿Sabe por qué? ¿Cómo le llaman eso? Son ondas. Cuando yo hablo son ondas que llegan a usted. Se va moviendo, el sonido se mueve. Cuando Dios habló, el Espíritu de Dios se movía. Cuando Dios habló, su Espíritu, la onda, movió su soplo. Por eso, miren qué interesante, dice Job, el Espíritu de Dios me hizo, su soplo del Omnipotente me dio vida. Apocalipsis 11:11, mire cómo dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que, ¿lo qué? Sobre los que lo vieron. Ahora, en estos textos podemos ver que el Espíritu es ¿qué? Vida. Ahora, al igual que la relación entre el hombre y su espíritu, así es la relación entre Dios y su espíritu. El Espíritu de Dios es su propia personalidad, carácter, vida y pensamientos. Cuando la Biblia habla el Espíritu de Dios, no es otro ser aparte de Dios, sino que es ¿qué? Su propia personalidad. Por eso es que el Espíritu, la gente se puede confundir, porque ¿saben lo que usan? No, pero es que el Espíritu Santo se menciona en el Nuevo Testamento porque habla, dice que convence, se entristece, y dicen, ¿se dan de cuenta que es otro? Pero cuando yo entiendo que es el espíritu de alguien, la Biblia lo presenta como si tuviera personalidad, pero su personalidad es distinta porque no es en forma corporal, sino es que en espíritu. Si es el Espíritu de Cristo, es la vida de Cristo, es el aliento de Cristo. Entonces pregunto, cuando dice que el Espíritu se entristece, ¿quién es el que se está entristeciendo? Es el Espíritu de Cristo, porque es Cristo. ¿En qué? En espíritu. Yo estoy con vosotros todos los días. Y es importante entender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque hay personas que le oran al Espíritu Santo. Y el mismo Jesús es interesante porque dice, la oración modelo, como dice. Los discípulos dicen, Señor, no sabemos orar, enséñame a orar. ¿Y qué es lo que es? Jesús sabe cómo orar. ¿Qué ustedes creen? ¿Y Jesús cómo dice que ore? Padre nuestro. Pero el hombre se afana en decir, yo le puedo orar al Espíritu Santo. La Biblia no encuentra tal cosa, hermanos. Tengo que saber hacer la distinción. Yo le oro al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. Es tan simple. La oración modelo es simplemente le oro al Padre en el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es el intermediario en la oración? Es Cristo.
Entonces, si el espíritu del hombre no es otra cosa que su propia presencia, su persona, o sea, lo que yo soy, ¿podemos decir entonces que el espíritu de Dios es su propia presencia? Porque recuerde que el hombre fue hecho imagen de Dios. Ahora, vamos a ir concluyendo. Salmo 139, 7. Miren qué lindo esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Está claro el texto, hermano. David le está diciendo a Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pero recuerden que esto es paralelismo de las líneas. O sea, la primera oración se repite, pero de otra forma, es lo mismo. Cuando David está diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y después dice, ¿a dónde me iré de qué? Entonces, para David, el espíritu es ¿qué? La presencia de Jesús. ¿Está claro, hermanos? Salmo 51, 11. No me eches de tu presencia. Y no echar de la presencia es ¿qué? Es lo mismo que decir ¿qué? No quites de mí. Si el Señor me quita su Santo Espíritu, ¿me está quitando qué? Entonces la presencia de Cristo es ¿qué? El Espíritu es ¿qué? La presencia. Dios se hace presente a través de ¿qué? Ahora, esto es interesante. Es interesante porque yo sé que si yo le pregunto a ustedes, ¿Dios está en todas partes? ¿Ah? Sí, porque es omnipotente. O sea, ¿Saben la cuestión de Kellogg's? Aquellos que estudiaron la historia de Kellogg's, lo que pasó con Kellogg's. Está ligado, muchos dicen que no, pero está ligado a la Trinidad. Si usted lee lo que sucedió, la hermana Way le está corrigiendo, porque él creía que Dios estaba en todas partes, en el sentido que Dios está en ese púlpito, Dios está en esa bocina, Dios está ahí. Entonces, le voy a hacer, si Dios está en todas partes, ¿ustedes creen que Dios está en todas partes? Literalmente, Dios está en todas partes. O sea, ¿se están de cuenta lo que es el panteísmo? Ahora, si yo entiendo esto, que Dios está en todas partes, porque Él es ¿qué? El varón lo dijo acá. Omnipresente. Omnipresente. Pero la pregunta es, ¿cómo es Dios omnipresente? A través de su espíritu. Si lo han captado, a través de su espíritu. Si usted busca en la Biblia, Dios está en un sitio literal. Dios está sentado, ¿dónde? En su trono. Aún la oración que le dije, Padre nuestro que estás ¿dónde? Jesús no dice Padre nuestro que estás en todas partes. Jesús dice Padre nuestro que estás ¿dónde? en el cielo. Y la pregunta es, ¿cómo está entonces? ¿Cuál es la omnipresencia de Dios? A través de su espíritu, a través de su mente, a través de sus ángeles. ¿Para qué son los ángeles? ¿Se dan de cuenta, hermanos? Dios está en todos lados, pero no físicamente en un corporal, sino que Dios tiene cuerpo. Cuando yo entiendo eso, Dios tiene un lugar, Dios está en el cielo, pero puede estar en todas partes porque Él todo lo sabe. Porque sus ángeles saben todo, van y vienen. Y entonces podemos ver aquí que eso ¿qué? Su presencia. Entonces, concluimos ya. No me eches de tu presencia, ni quites de mí ¿qué? Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu. Concluyo. Dios tiene una forma corporal y una forma espiritual. Su espíritu no está limitado a su cuerpo. De la misma manera que tu espíritu es tu propia persona, porque mi espíritu, ya vimos, Nabucodonosor dice que tenía su espíritu, ¿sé qué? Entonces, era el mismo, era su mente, su propia persona, su mente y presencia. Así también el Espíritu de Dios es su propia persona, su mente y su presencia. Entonces,
cuando el Espíritu Santo, hermano, cuando yo digo, Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no podía mentir. Jesús dijo, yo, el texto dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora pregunto, ¿Jesús está dónde? En el cielo. ¿Corporalmente está dónde? En el cielo. En el cielo. Ahora, ¿cómo se cumplió cuando Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días? ¿Cómo está entonces ahora contigo? A través de su espíritu. De su Ahora, ya concluimos. La próxima vez vamos a ver, ok, entonces, si Jesús tiene un espíritu, tiene una forma corporal, si el Padre tiene un espíritu, tiene una forma corporal, entonces pregunto, ¿cuántos espíritus hay? Oramos. Padre, gracias Señor por la vida. Gracias Señor porque tú, Padre, te expresas en tu palabra, Señor. Y nos ha hablado, Señor, que podemos conocerte, Padre. Pero que ese conocimiento no se quede en un mero yo tener una... simplemente yo poder entender o tener un intelecto de quién tú eres, sino que sea una experiencia diaria contigo, Señor. Que no se quede en simplemente, sí, yo conozco, sino, Señor, que ese conocimiento pueda transformar mi vida. Que yo pueda entender, Señor, quién es el que está conmigo. Que yo pueda tener una clara comprensión, Padre, de que nunca nos ha dejado solo. De que tu Espíritu, a través de Cristo, llega a nuestras vidas. Y cuando yo entiendo, Señor, cómo fluye todo, puedo entender quién es el Espíritu, Señor. Y quién es el que me consuela. Es una persona que pasó por mucho más de lo que hemos pasado. No es una persona que no entiende porque no pudo vivir la experiencia de un ser humano. Es alguien que vivió lo que es ser un ser humano y por eso me puede entender. Y esa persona es tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir por la fe y que podamos cada día acercarnos a ti. Por lo tanto, Señor, que tu presencia, que tu espíritu, tu mente esté con nosotros en esta semana y que nos pueda enseñar, verdaderamente guiarnos hacia ti. Te lo pedimos todo en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.